Buenos días, familia en la fe. Hoy es un día de celebración. Hoy recordamos que Jesucristo resucitó. Y hoy podemos decirle a nuestras amistades, a nuestra familia, ahí en casa, díselo: el Señor ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Hoy le damos la gloria a Dios, porque si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Por eso este es un motivo de gozo y de alegría. Así que gózate y alégrate. Oremos al Señor. Padre, gracias porque tú eres la vida, porque tus promesas se cumplieron. Y hoy podemos celebrar el beneficio de la resurrección. Que esta mañana hables a nuestro corazón y nos des la seguridad de la vida eterna, de tu victoria. Señor, hoy nos unimos en gratitud y en alabanza y confesamos con nuestros labios que Jesucristo es la resurrección y la vida. Amén, amén y amén. Te invito a que abramos la escritura en la primera epístola a los Corintios, en su capítulo 15, y le demos lectura a los primeros 26 versículos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, sino en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
Amén. Este es un día de celebración, de gozo, de júbilo, de esperanza. Es un tiempo donde nosotros nos podemos dar cuenta de lo maravilloso es que Dios nos ame, que haya enviado a Jesucristo, que Jesucristo se haya ofrecido en un sacrificio perfecto, que haya pagado nuestra deuda, que abrió un camino en su propia carne que fue desgarrada. Ahora podemos tener un acceso, dice, al lugar santísimo. Por eso, el día de hoy recordamos que al tercer día el Señor resucitó y dio pruebas indubitables de que venció a la muerte y al pecado. Y por eso te invito a que nos unamos en esta alabanza y celebremos a Cristo con júbilo. Él ha resucitado. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive y por siempre reinará. Él vive, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive y por siempre reinará. Él vive, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, nuestro Señor resucitó. Él vive y por siempre reinará. Él vive, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, nuestro Señor resucitó. Qué hermoso es alabarle y glorificarle. Hoy queremos seguir diciéndole al Señor y al mundo que Él es el Rey, el Señor. Y dice el libro de Apocalipsis que Él se expresó de sí mismo de la siguiente manera: el que estuve muerto, mas ahora vivo por los siglos de los siglos. Y que Él tiene las llaves, la autoridad sobre la muerte, sobre la vida. Por eso podemos confiar en Él. Y por eso podemos hoy unirnos en este cántico de adoración y vamos a decirle: Él vive. Es una declaración que podemos compartir a la gente el día de hoy. Decirle: ¿sabes una cosa? Jesucristo vive. Él vive. Él vive. Ciertamente ha resucitado. Adoremos al Señor.
después de haberle alabado y adorado y celebrar su victoria, te invito a que pongamos este tiempo también en las manos de Dios para meditar en su palabra y podamos afirmar esta victoria de Jesús en nuestras vidas. Es una predicación que nos invita a tener esperanza y confianza en que Él vive y con Él estaremos seguros. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque durante esta semana hemos recordado nuevamente tus valiosas enseñanzas, Jesús. Hemos podido caminar contigo a través de las Escrituras, desde tu entrada triunfal hasta el día de hoy, cuando la tumba dio testimonio de que estaba vacía, porque tú venciste y porque no viste corrupción. Por eso te alabo y te glorifico. Gracias, Señor Jesús. Amén. El día de hoy, nuestra reflexión está inspirada en base a las palabras de Jesús, cuando Él dijo: yo soy la resurrección. Una de las cosas a las cuales le tememos como seres humanos es a la muerte. A veces puede haber personas que tratan de minimizar ese momento, pero creo que todos nosotros en alguna circunstancia de nuestra vida vamos a experimentar el temor, porque ciertamente nos gusta la vida. Y la muerte es una experiencia donde no hay un retorno para nosotros. Cuando nuestra vida termine, habremos cruzado el umbral de un plano físico hacia un plano eterno y espiritual. En la actualidad, la ciencia está buscando maneras de vencer a la muerte. Y hay un sinfín de estudios y de aspectos que tratan de conservar la vida del ser humano. Inclusive hoy podemos hablar de la criogenia, de poder mantener a un cuerpo congelado con el propósito de que en algún día la ciencia pueda encontrar una cura. El hombre, al final de cuentas, busca la inmortalidad. Nos gusta la vida y no quisiéramos dejar lo que conocemos. Sin embargo, la Escritura nos va ayudando a tener una visión clara de por qué existimos. Hemos entendido en la palabra que somos esa creación de Dios. Hemos entendido en la palabra que Él nos hizo para ser eternos y ser felices, pero nos dio el albedrío, la voluntad con la cual su creación tomó malas decisiones desde el Génesis hasta el día de hoy. Dios estableció en sus leyes, que son eternas, justas y santas, un principio en esta creación, que cuando el hombre o su creación conociera el pecado, entonces vendría la muerte física y la muerte espiritual, la separación de Él. Hay una ley espiritual que no podemos negar ni olvidar. La paga del pecado es muerte. Y cuando dice muerte, se refiere a esa muerte también física. Por eso nuestro cuerpo, a medida que avanza el tiempo, los meses, los años, las décadas, nuestro cuerpo va reflejando ese desgaste. Nuestro cuerpo muere. A cada momento hay células que mueren constantemente. Si bien hay cosas que se regeneran, sin embargo, nuestro cuerpo cada día empieza a morir. Ese proceso se debe a una ley espiritual que dice: la paga del pecado es muerte.
El Señor, el creador de todas las cosas, ama la vida. Y Juan en el capítulo 1 lo dice muy claramente: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El Señor está muy interesado en que nuestra vida no se extinga en esta tierra y que no seamos víctimas de esa ley del pecado. Por eso instauró una nueva ley, la ley del Espíritu. Dice la palabra que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, levantó a Jesucristo de la muerte misma y no permitió que su cuerpo viera la corrupción. Lo que pudo vencer la corrupción fue la obediencia y la santidad, el cumplir la ley de Dios. Para nosotros será imposible porque todos hemos fallado y seguimos fallando, pero Jesús tuvo que hacerlo en una sola oportunidad en su vida y cumplió. Por eso el viernes podíamos concluir ese mensaje de la cruz cuando Él pudo decirte: Tetelestai, se ha cancelado la deuda y en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque ya no había temor, porque Él pudo vencer a la ley del pecado y de la muerte, y eso le daría el respaldo para que Él pudiera resucitar y ese cuerpo fuera testimonio de que hay ahora una nueva ley, la ley del Espíritu, la ley de la resurrección. Nuestra vida, Dios establecerá un límite. Eso llegará tarde o temprano. Y es algo que debemos de empezarlo a ver de forma natural. Precisamente por eso la palabra nos da esa confianza. Cristo ha venido para que tengamos seguridad y para que aprendamos a disfrutar la vida y nos preparemos para cruzar ese umbral físico y pasar a lo eterno y espiritual, donde podremos estar con Jesús en los lugares celestiales. Por eso es muy importante en la lectura que hicimos en 1 Corintios 15, del 1 al 26, que la resurrección es el fundamento del cristianismo. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces lo que estamos predicando es en vano. La resurrección es la evidencia de que la ley del pecado se puede abolir con una nueva ley, la ley del Espíritu. Por eso el Espíritu Santo nos fue dado para ayudarnos a vencer la ley del pecado y que su gracia nos acompañe para poder experimentar la vida eterna, la resurrección, para estar con Él eternamente. Una de las cosas que yo debo de agradecer a mi familia y muy especialmente a la que fue mi abuela materna, porque recuerdo que cuando mi abuelo murió, en aquellos tiempos era muy raro que a los niños los llevaran precisamente a un funeral. Se cuidaba mucho esa parte en aquellos tiempos, en los años 60. Al menos eso me tocó a mí vivir y experimentarlo. Y yo recuerdo que pasé algunas horas debajo de la cama de mi abuelo, que estaba en ese tiempo muy grave. Y yo, como un niño de unos 7 años aproximadamente, no entendía por qué mi abuelo estaba con un tanque de oxígeno, con cierto instrumental, con ciertos cuidados. Escuchaba la palabra infarto, la palabra corazón, y cosas que en ese momento me intrigaban, pero sabía que eso a mí en lo particular me provocaba cierta incertidumbre, cierto temor, y al mismo tiempo no
no quería perder a ese abuelo que no había conocido por años por su trabajo pastoral. Y ahora en ese tiempo en el que él estaba jubilado, yo podía estar cerca de él y también percibía que iba a ser arrebatado. Pasé días escabulléndome a su cuarto sin que se dieran cuenta y me quedaba meditando debajo de su cama, escuchando su respiración, cómo tenía dificultad. Y son cosas que me quedaron muy, muy grabadas. Él muere una madrugada de un 10 de mayo, que fue una fecha muy, pues lamentablemente muy significativa para sus hijos, para sus hijas, ver y a su esposa ver partir a mi abuelo José Garza Flores. Pasaron algunas semanas o quizá algunos 2 meses. Yo tenía una hermosa comunicación con mi abuela y yo le pedía que me explicara dónde estaba mi abuelo, qué había pasado, por qué no pude ir al funeral, por qué no pude acompañarles al camposanto, al panteón, como le llamamos también. Sin embargo, ella me hizo una promesa de que más adelante en ese año ella me llevaría precisamente a despedirme de mi abuelo en su tumba. Y recuerdo que en ese mismo año, cuando él muere, meses más adelante, llegamos a esa tumba y a su lápida y me dijo: el cuerpo de tu abuelo está ahí, pero su alma, dice, está con Dios. Y era algo que yo quizá de ese momento no entendía, pero ella tuvo la paciencia para explicarme la eternidad que Dios ha puesto en nosotros y su experiencia de mi abuelo con Cristo, y me habló de la resurrección, cosa que en ese momento también no alcanzaba a comprender. Y en eso me llamó la atención el texto que le pusieron en su lápida, y fue precisamente lo que podemos leer en Job capítulo 19 versículo 25. Y es un texto que nunca he podido olvidar y siempre, de veras, no hay día que no recuerde ese pasaje. No sé si sea algo normal, pero no hay día que no piense en ese versículo y en ese momento de mi niñez. Ese pasaje dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Recuerdo que mi abuela me explicó ese texto y me habló de la resurrección, me habló de que el Redentor era Jesucristo. Creo que me dio mucha información que quizá no entendí totalmente, pero esa información quedó grabada en mi corazón. Y años más tarde, ya en mi edad adulta, en el servicio a Dios, pude entender que la mejor herencia que nos pudo haber transmitido nuestro abuelo, ya que él pidió que se pusiera ese versículo, quería que sus generaciones pudieran leer en ese monumento final a su existencia en quien había depositado su fe y su confianza, en su Redentor. Y en el contexto de este libro de Job sabemos que es un hombre que tiene que experimentar pruebas, dolor, pérdidas, duelos. Después viene una enfermedad cruenta sobre él, una enfermedad maligna que lo daña. Y en este capítulo 19 es un momento donde prácticamente está en una agonía. Él siente que va a morir, y prácticamente es un capítulo donde él se empieza a despedir. Y en el versículo 22 de Job 19 y subsiguientes dice: ¿por qué me perseguís como Dios y ni aún de mi carne os saciáis? Luego él dice: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas y
¿Y quién diese que se escribiesen en un libro que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? El deseo de Job ante ese dolor, ante esas interrogantes, ante la muerte misma, en una enfermedad que lo está consumiendo, y podemos entender que también su cuerpo físico ha sufrido de una enfermedad terrible, que lo hacen ver precisamente como sin belleza, que probablemente su apariencia provoca terror o temor. Sin embargo, en medio de todo ese dolor, brota una hermosura de experiencia y de palabras en este siervo. Dice: quisiera que con cincel y con plomo en piedra fueran esculpidas la siguiente inscripción, como diciendo: quiero, como mi última voluntad, que quede grabado y que nada borre esta inscripción: yo sé que mi Redentor vive, que se levantará sobre el polvo. Qué hermoso, habla de Jesús. Y después de deshecha está mi piel, dice Job, yo sé que me voy a morir, voy a entrar en corrupción. Sin embargo, sé que voy a ver a Dios. Sé que me va a dar la confianza. Lo voy a ver. Aunque me esté muriendo, aunque desfallezca. Esa es la experiencia de la seguridad que nos da la resurrección de Jesucristo. Nuestro Redentor vive. Y no importa por lo que tú y yo podamos pasar. Si tenemos esculpido en nuestro corazón con cincel y con hierro las siguientes palabras, inscripción: yo sé que mi Redentor vive. Es ahí donde nos podemos tomar de su mano y confiar. Porque esa es la base para la cual Cristo venció. Para darle fe y credibilidad al cristianismo, a esa relación con Él, que Él es la vida. Vimos también durante la semana cómo Jesús resucitó a Lázaro. En el momento de la crucifixión, cuando hay un terremoto y cuando el velo del templo se rasga de arriba abajo, es Dios quien actúa desde arriba para darle oportuno socorro a la gente. Dice que muchos de los que habían muerto salieron de sus tumbas ese viernes, pero no se dieron a conocer, porque Cristo tenía que ser la primicia. Después que Cristo se mostró, muchos que habían resucitado ese viernes, cuando Jesús entregó su espíritu al Señor, cuando dijo telestai, la cuenta, la deuda ha sido pagada, cuando hubo ese estruendo, ese sacudimiento en la tierra, muchas tumbas se abrieron. Los que habían participado de corrupción fueron nuevamente bautizados por la nueva ley del Espíritu y fueron levantados también de la muerte. Esa señal es una señal de victoria. No es un recuerdo histórico, es real, es verdadero. Su Espíritu puede levantarnos de la muerte. Los milagros de la resurrección siguen siendo vigentes. No te asombres que en algún momento podremos orar por alguien que está en muerte, ha cruzado ese umbral, y si Dios nos dirige y nos da esa fe, en el nombre de Jesús se levantarán también. Dice Hebreo que esos son los rudimentos de la fe, la resurrección de los muertos. Así que no olvides, amada iglesia, seguidores de Cristo, la nueva ley del Espíritu es vida y provoca esa resurrección. Hace 2 años tuve la oportunidad de platicar esta anécdota con mi abuelo, con algunos de mis primos, nietos de mi abuelo, con los cuales no nos vemos muy frecuentemente porque vivimos en
en países diferentes y estamos distanciados por el tiempo, pero ahora empezamos a platicar un poquito más a través de las redes sociales y ver cómo mis primos también comparten la fe. Y con uno de ellos, con el nieto mayor, les comentaban, y con mi prima, su hermana Leti, Pepe y Leti, platicaba con ellos, y ellos quisieron que fuéramos a ese lugar, a ese cementerio, y buscar esa lápida, porque yo les contaba la historia. Y cuando llegamos a ese lugar, me llevé una decepción, porque buscamos y buscamos, pero indagamos que habían sucedido inundaciones en ese lugar. Entonces muchas cosas de ahí se perdieron, lápidas, tuvieron que volver a reestructurar muchas cosas. Y en ese momento esa lápida ya no existe. Yo en ese momento sentí un poco de tristeza y nostalgia, porque yo quería ver nuevamente esa lápida. Pero después entendí que esa lápida ya no importa, ni esa tumba, porque no podemos buscar ya entre los muertos. El texto que se puso ahí, si se lo llevó el tiempo, el viento, el agua, lo que nada puede destruir, ni el tiempo, ni la adversidad, ni los siniestros, ni los elementos climatológicos, nadie puede borrar el evento de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Nuestra historia se podrá borrar, pero lo que ha sido grabado en nuestro corazón, la herencia espiritual, esa es la importante. Por eso quedó grabado en mi corazón: yo sé que mi Redentor vive. Eso es lo importante. Eso es lo que nos debe de mantener como viendo al invisible. Entender que mientras nuestro cuerpo y nuestra piel se pueda corromper, ¿qué importa? Si la ley del Espíritu ha grabado en mi corazón y en mi ser que el Señor ha vencido la muerte, que Él es la resurrección y la vida. El Señor nos enseña a no buscar entre los muertos al que vive. Nos duele la ausencia del ser amado, pero si ha muerto en Cristo, si pudo entregar su espíritu a Dios, entonces gózate y alégrate, porque Él vive por siempre con su Creador. Tú y yo también tenemos esa esperanza. Prosigamos a la meta, al supremo llamamiento. No olvides, en Cristo vamos a disfrutar de la resurrección y traspasaremos el tiempo y el espacio y llegaremos a los lugares celestiales y eternos, y ahí podremos disfrutar a quien es más sublime que los cielos, Jesucristo. Lo que hizo Jesús en su resurrección fue confirmarle a la humanidad su congruencia en hechos y palabras. Por eso pudo vencer y revocar la ley del pecado y de la muerte. Hoy podemos decir: ciertamente el Señor ha resucitado. Sí, el Señor ha resucitado. Celebremos su victoria. Él vive y reina por la eternidad. Le da congruencia a nuestra fe, le da sentido en quien hemos creído y nos da la seguridad y el valor para vencer el temor a la muerte con su perfecto amor. Gózate y alégrate. Sigamos celebrando la victoria del Señor y recordemos, tenemos que llevar este mensaje de esperanza a quien hoy vive bajo la ley del pecado. Preséntele la nueva ley del Espíritu en Cristo Jesús, para que pueda conocer y disfrutar de los grandes beneficios, como es encontrarse con su Creador nuevamente y poder disfrutar de una vida eterna, donde no
verá corrupción y donde podrá disfrutar de la presencia de quien es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Oremos. Señor, te alabamos, te glorificamos. Gracias porque has resucitado, Jesús, porque eso le da vigencia y valor a nuestra fe y nos da confianza para predicar, para enseñar y para ministrar, porque adoramos a un Dios vivo, no hecho de manos. Es un Dios, el único Dios, sabio, alto, verdadero, bondadoso, creador de todas las cosas, quien nos sustenta con su amor. El Dios que es la vida, el Dios que nos ha creado a nosotros mismos. Él nos ha dado la forma, nos ha dado la semejanza que nos hace acercarnos de una manera especial a nuestro Creador, porque le necesitamos. Gracias. Y hoy te podemos decir a ti, Jesús, Abba, gracias por tu victoria, por tu resurrección. Que la gracia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y con vuestras familias, ahora y siempre. Amén. La paz del Señor está con ustedes. Y no olvides, hoy celebramos la gran victoria de Jesús.